Bueno, entonces nosotros les vamos a presentar las funciones efectoras y de memoria de los linfocitos T. Siguiente. Y bueno, sabemos que las respuestas efectoras del sistema inmunitario se pueden dividir en la inmunidad humoral y la celular. Las moléculas efectoras de la rama humoral son los anticuerpos secretados y por esto pues son eficaces contra los microbios extracelulares y toxinas que precisamente son accesibles a el reconocimiento por estos anticuerpos. En cambio, la inmunidad mediada por células, aquí pues se van a analizar los microbios y pues consta de células citotóxicas que pueden ser estimuladas por los linfocitos T auxiliares, como veremos más adelante. Y también pues puede iniciarse con el reconocimiento de las moléculas, o bueno, antígenos patógenos por células T citotóxicas que pues reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad 1 que presenta los microbios intracelulares. Por esto pues va a ser eficaz contra virus, bacterias intracelulares y algunos otros hongos. Siguiente. Ahora, entrando un poco más en la respuesta efectora de las células citotóxicas, estas incluyen, aparte de las células T citotóxicas, CD8 positivo, también a las células T asesinas naturales y a las células natural killer. Y pues bueno, estas tres van a inducir a la muerte celular al desencadenar apoptosis en sus células blanco, que generalmente son células infectadas con patógenos intracelulares, tumores o algunas células dañadas, dice por estrés. Y el mecanismo de muerte es parecido. Eh, eh, Se da la liberación de gránulos por las células T citotóxicas, las natural killer, y también poseen la vía de apoptosis de ligando Fas y el receptor Fas, que pues va a activar la vía apoptótica de las caspasas y también activa moléculas efectoras apoptóticas. Y también se producen moléculas como las perforinas y las granzimas de gránulos y el interferón gamma. También la interleucina 4, que como veremos más adelante, la produce también las células colaboradoras H2 y se caracterizan por activar la respuesta humoral para la secreción de inmunoglobulina E de las células B. Y también activa eosinófilos y también se libera la interleucina 2, que sirve para la proliferación y diferenciación y supervivencia de los linfocitos de citotóxicos y su posterior conversión a linfocitos de memoria y pues, entre otras citocinas. Siguiente. Y bueno, ahora, las células T citotóxicas vírgenes que no han encontrado su antígeno son incapaces de matar a las células blanco. Por eso necesitan de al menos 3 señales para activarse. La primera se inicia con la interacción del complejo mayor de histocompatibilidad que posee ya un péptido específico que está presentado por las células presentadoras de antígeno con el receptor de las células T vírgenes. Pero esta célula presentadora no puede ser cualquier célula, tiene que ser una que cuente con licencia. Y esta licencia se da a partir de que la célula, a partir de una interacción con la célula CD4 colaboradora, como se ve en la imagen, la primera, y se da a través del ligando CD40 de estas células colaboradoras que se unen
une al receptor CD40 de, al receptor CD40 de las células presentadoras de antígeno. Y este proceso se le llama concesión de licencia y va a servir como una señal coestimuladora para la expresión de más ligandos coestimuladores como CD80 y CD86. Y en general, pues va a aumentar la capacidad de la célula presentadora de antígeno para activar a la célula T citotóxica. Y bueno, se puede dar secuencialmente, o sea, primero se da la concesión de licencia y ya después se reconoce el antígeno de la célula presentadora de antígeno por la célula citotóxica o al mismo tiempo. Y ya después se da la segunda señal. Y la segunda señal consiste en una señal coestimuladora por medio de la interacción de CD28 de la célula T citotóxica con CD80 o 86 de la célula presentadora de antígeno, que ya cuenta con licencia. Y una tercera señal que se da por la liberación de citocinas, en particular la interleucina 2, cuya función es va a ayudar a que prolifere y se diferencie la célula T citotóxica. Puede ser generada por las mismas células presentadoras de antígeno o la misma CD8 positivo, o sea, la célula citotóxica. Pero cuando la célula citotóxica está virgen, posee muy poca síntesis de la interleucina 2. Y siguiente, ahí está. También su receptor tiene una moderada afinidad a la interleucina 2. Solamente cuando se activa, pues ya sintetiza la cadena alfa, lo que va a aumentar su afinidad por la interleucina 2. Y pues va a aumentar también, como dijimos, la proliferación y la diferenciación hacia la CD8 positivo. Siguiente. Y bueno, la ayuda del linfocito CD4 puede no ser crucial y puede variar en función del tipo de exposición al antígeno. Por ejemplo, cuando la respuesta inmunitaria es muy fuerte frente a un microbio, pues no se necesita. O si las células presentadoras de antígeno fueron infectadas directamente por el microbio, tampoco se necesita la ayuda de CD4. Pero pues sí van a ser necesarias cuando hay infecciones víricas latentes, trasplantes de órganos o tumores, porque tienden a desencadenar reacciones innatas relativamente débiles. Y bueno, aquí también se da la presentación cruzada de antígenos, como ya vimos con equipos anteriores, debido a que pues, los antígenos de patógenos intracelulares deben ser presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad 1 en células presentadoras de antígeno, porque a pesar de que también las expresa cualquier célula nucleada, pues leí que las células presentadoras de antígeno van a ser las mejores presentadoras, entonces inducen a una respuesta, a la mejor respuesta. Entonces, ¿qué pasa? En la presencia de patógenos intracelulares que infectan a un tipo de célula en específico, como los espatocitos, pero no infectan o su célula diana no es una célula presentadora de antígeno. Entonces, para resolver este problema se da la presentación cruzada, donde se ingieren las células infectadas por virus o bacterias o los mismos antígenos y por la célula presentadora de antígeno y se transfieren a citosol para su degradación en proteosomas o por la vía de catecisinas y su transporte por TAT a
artículo endoplasmático, me parece, para su presentación en el complejo mayor de histocompatibilidad. Y siguiente. Y bueno, también existe el agotamiento del linfocito T, que se da en una infección aguda cuando el linfocito ya se activó. Y pues, en cambio, con una infección, se da en una infección crónica. En cambio, en una infección aguda, pues, está ejerciendo su función normal. En una infección crónica, se da la inhibición gradual de la respuesta de los linfocitos T citotóxicos y bueno, este agotamiento se caracteriza por la pérdida de la función efectora de las células T y también los productos de transcripción se ven afectados. Siguiente. Y bueno, se sabe que primero hay una pérdida de la producción de la interleucina 2 y también de citocinas como el interferón gamma. También hay una regulación positiva de receptores inhibitorios, como lo son PD1, antígeno 4 de linfocitos T citotóxicos, que es el CTLA4, también el gen de activación de linfocitos 3 o LAC3, el dominio de inmunoglobulina T y dominio de mucina 3, TIM3, entre otros. Y pues aquí también se ha estudiado que la inhibición de PD1 podría revertir este agotamiento de linfocitos T y conducir a una respuesta, bueno, a que funcionen bien y puedan ejercer su función en una infección. Entonces, se ha estudiado la creación de anticuerpos monoclonales hacia este receptor CDTLA4 o PD1 para precisamente revertir esto y bueno. También se sabe que expresan otros receptores que ayudan a su función, como el receptor KIR, perteneciente a la familia de receptores inmunoglobulínicos del linfocito citolítico natural. Y su función es evitar que se mate a las células normales. También el receptor NKG2D, que reconoce a las moléculas similares al complejo mayor de histocompatibilidad 1 y se expresan en células estresadas y puede servir para producir señales que potencien la actividad de lisis de la célula. Siguiente. Y bueno, ya entrando en su función efectora, se da una inducción de muerte cuando el receptor del linfocito T citotóxico reconoce al péptido en contexto del complejo mayor de histocompatibilidad 1, que también se une al receptor CD8 de la molécula de adhesión intracelular 1, como se aprecia aquí, que es el ICAM1, se une a LFA1, que es como una señal coestimuladora. Y bueno, después de este reconocimiento, se da la exocitosis de proteínas citolíticas que van a estar almacenadas en lisosomas secretores, hoy también llamados gránulos. Entre estas proteínas citolíticas está la granzima y la perforina. Siguiente. Y bueno, la granzima forma parte de la familia de las serina proteasas y
puede activar a las caspasas para inducir la muerte celular, mientras que la perforina es similar a la molécula C9 del complemento y puede perturbar la membrana celular al formar poros. Y el mecanismo principalmente se cree que funciona, bueno, es dependiente de la perforina, y se cree que la perforina puede hacer un poro en la membrana celular, o bien la célula diana puede invaginar el contenido o sea, eh, ya cuando se secretaron estas enzimas por el linfocito T, pues entonces la célula diana las va a invaginar para formar parte, para hacer un endosoma. Entonces, la perforina va a servir para hacer un poro en el endosoma y que pueda pasar esta gran enzima al citosol. Y bueno, las enzimas ya dentro del citosol pueden lisar los sustratos y llevar a la muerte celular. Por ejemplo, la coenzima B, que es una de las principales junto con la coenzima A, puede escindir la caspasa 8, la caspasa 3 o 7, que va a activar la vía apoptótica de las caspasas. Siguiente. Ahí está. Otro mecanismo también es la escisión del agonista de muerte de dominio de interacción BH3, que se llama BI, y lo escinde para formar el GT-BI, que se va a translocar a la mitocondria y va a ocasionar una mayor permeabilidad de la membrana. Esto al interaccionar con las proteínas proapoptóticas VAX y VAC, que van a formar un oligómero en la membrana de la mitocondria y así formar un poro. Y esto va a ocasionar que se liberen factores apoptóticos como el citocromo C, que junto con DATP y APAF1 y la procaspasa 9 va a formar lo que se conoce como el apoptosoma. Y este va a dar resultado a la activación va a activar a la caspasa 9 y esta caspasa pues va a activar a la caspasa 3 y 7 llegando a la vía de apoptosis por caspasas. Y siguiente. Y bueno, también se da otro mecanismo de muerte que es a través de el ligando Fas dentro de del linfocito T citotóxico, que se va a unir al receptor mortal Fas. Esto va a ocasionar que se reclute y se active a la caspasa 8 a través del dominio de muerte asociado a Fas, que se encuentra en la parte intracelular, pues va a reclutar a la caspasa 8, va a formar algo que se conoce como DIS, que va a activar a la caspasa 8 y ya la caspasa 8 activa la vía de las caspasas y se genera la muerte. Siguiente. Y bueno, después de la eliminación viral, sigue la fase de contracción y resolución, en la que la mayoría de las células TCD8 efectoras pues van a morir y solamente del 5 al 10% de las células van a sobrevivir. Estas células van a entrar en lo que se conoce como la fase de memoria y se van a mantener a largo plazo mediante señales como interleucina 7 y la interleucina 15. Y aquí están las tres principales células de memoria que mi compañero les va a explicar más a detalle. Siguiente. Y bueno, una citosina importante es la interleucina 21, que es secretada por las células T colaboradoras activadas y también las células auxiliares foliculares, los linfocitos T auxiliares foliculares. Y
creo que también las secretan, bueno, sí, también las secretan las células de asesinas. Y esto, bueno, inducen a la captación de antígeno, o sea, generan una mayor captación de antígeno por parte de las células dendríticas. También la interleucina 21 pues va a ayudar a la proliferación y un incremento en la actividad citolítica de las células T citotóxicas y a la maduración y activación de las células natural killer. Y pues su secreción del interferón gamma. Siguiente. Y bueno, aquí vemos también que la interleucina 21 tiene bastantes funciones, puede tanto potenciar algunas respuestas de las células, de toda esta parte de estas células inmunitarias, o puede también inactivar otras. Y bueno, la interleucina 21 también ha demostrado actividad antitumoral en varios modelos preclínicos y recientemente pues se ha usado para tratamiento contra algunas enfermedades precisamente por estos, porque puede potenciar estas células inmunitarias. Siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar a los linfocitos T efectores de la línea CD4. Estos linfocitos, en general, reconocen antígenos de microbios fagocitados y extracelulares y producen citocinas para activar a los fagocitos para que estos destruyan los microbios y estimulen la inflamación. Siguiente. Y bueno, entre estos linfocitos efectores de CD4 se encuentran los linfocitos de Helper de tipo 1, cuya función efectora principal es activar a los macrófagos para que estos ingieran y destruyan microbios. Esto lo pueden hacer de dos formas, ya sea por medio de la liberación de interferón gamma, que es la citocina característica de estos linfocitos, y es la principal activadora del macrófago. Y también sirve fundamentalmente en la inmunidad contra patógenos intracelulares. La otra forma de activación del macrófago está mediada por este tipo de linfocitos, es mediante el contacto de CD40 con su ligando CD40L, tal como se muestra en la imagen, en la parte izquierda. Y bueno, en estas reacciones generalmente hay un grado de lesión tisular, debido a que los productos microbicidas liberados por los macrófagos, al ser activados, pueden dañar el tejido normal al no discriminar entre los microbios o el tejido sano del huésped. Sin embargo, esta lesión normalmente se resuelve a medida que se elimina la infección. Un ejemplo de esto es la hipersensibilidad retardada, que aparece de 24 a 72 horas después de la infección. Siguiente. Por otra parte, los linfocitos Th2 efectores estimulan reacciones mediadas por la inmunoglobulina E y eosinófilos, que sirven para erradicar infecciones causadas por parásitos helmintos. Estos linfocitos secretan diferentes citocinas como la interleucina 4, la cual estimula el cambio de clase en el linfocito B hacia el isotipo IgE. También secretan interleucina 5, que activa a los eosinófilos, y
la interleucina 13, que estimula la producción de moco por células epiteliales de la vía respiratoria. Y bueno, pues esto es un componente importante en reacciones alérgicas. Y también en conjunto, tanto la interleucina 4 como la interleucina 13 pueden activar de manera alternativa al macrófago. Siguiente. Y bueno, los linfocitos TH17 por su parte también tienen una función importante, pero en la defensa contra infecciones provocadas por bacterias extracelulares y hongos. Esto lo llevan a cabo induciendo la inflamación neutrófila por medio de la secreción de interleucina 17, la cual, además de estimular esta inflamación, estimula la producción de sustancias antimicrobianas. Y bueno, estos linfocitos también pueden secretar la interleucina 22, que promueve la función de barrera del epitelio y estimula reacciones respiratorias, por lo que los linfocitos TH17 también pueden ayudar a mantener la función normal del epitelio intestinal y de la piel. Además, también secretan la interleucina 21, que tiene varias funciones, entre ellas la de promover la diferenciación de los linfocitos TH17 y pues debido a esto la interleucina 21 constituye una vía autócrina de amplificación de las respuestas por este tipo de linfocitos. Siguiente. Y bueno, un ejemplo de la participación de estos linfocitos efectores se da en la esclerosis múltiple, donde los linfocitos TH1, TH17, TH22 y TH9 son moduladores de la inflamación en esta enfermedad. Se ha encontrado que el interferón gamma es abundante en lesiones activas de pacientes con esclerosis múltiple. Además, al hacer transferencias adoptivas de células TH1, esto es suficiente para inducir la encefalomielitis autoinmune experimental en ratones. Y bueno, en particular, pues aún no está del todo claro el papel neuropatológico de las células TH1 que se infiltran en el sistema nervioso central. Sin embargo, varias evidencias sugieren que estas células producen moléculas efectoras que activan la microglia, que son los macrófagos residentes en el sistema nervioso, y también desencadenan su diferenciación en fenotipos inflamatorios y neurotóxicos. Y pues otro ejemplo de la participación de estos linfocitos es el TH17, los cuales son altamente efectivos en la regulación de astrocitos y los cuales producen sustancias neurotróficas que regulan la neurogénesis y la reparación de tejidos. Es decir, en este caso TH17, en cooperación con TH1, inducen la regulación a la baja de factores neurotróficos y a la alza de citocinas y quimiosinas inflamatorias. Bueno, otras funciones patológicas propuestas de las células TH17 debido a la interleucina 17 que estas producen es la inhibición de la maduración de los oligodendrocitos. Siguiente. Sí, bueno, ya vimos varias funciones efectoras de los linfocitos T.
Ahora vamos a ver cómo es que deben o cómo se determina a qué zona deben migrar. Bueno, pues eso está determinado por la expresión de los diferentes receptores para quimiosinas y moléculas de adhesión que se da durante la diferenciación de los linfocitos T vírgenes a células efectoras. La diferencia entre estos receptores es que los linfocitos T efectores, sus receptores se unen a quimiosinas producidas en lugares de infección y también para otras moléculas de adhesión como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Poco después de la activación que es inducida por el antígeno de los linfocitos T vírgenes, la expresión de las moléculas implicadas en el alojamiento de los linfocitos T vírgenes, en los ganglios linfáticos como la selectina L y el receptor CCR7 se reducen, mientras que aumenta la expresión en la superficie celular del receptor para la 1-fosfato de esfingosina, S1PR1, como se muestra en la imagen. Y como resultado de esto, las células efectoras que se desarrollan ya no se ven obligadas a permanecer en el ganglio, y entonces son atraídas hacia la sangre o los conductos linfáticos eferentes, que finalmente drenan a la sangre a través del conducto torácico. Siguiente. Y bueno, los diferentes tipos de linfocitos expresan diferentes receptores, porque como ya vimos, cada uno cumple funciones particulares en diferentes tipos de infecciones. En el caso de linfocitos Th1, estos adquieren la capacidad de producir ligandos funcionales que se unen a la selectina E y P, expresando cantidades elevadas de receptores para quimiosinas que son los CXCR3 y CCR5, los cuales se unen a quimiosinas elaboradas en tejidos durante respuestas inmunitarias innatas. Y por lo tanto, estos linfocitos tienden a abundar en los lugares de infección donde los microorganismos infecciosos desencadenan fuertes reacciones inmunitarias innatas. Entre ellos están las bacterias y los virus, como bien mencionaba mi compañera Paula. Y también los linfocitos Th17 expresan el receptor CCR6, que se une a la quimiosina CSL20, como se muestra en la imagen, la cual es producida por varias células tisulares y macrófagos en muchas infecciones bacterianas y micóticas. Y por último, los linfocitos Th2 expresan receptores para quimiosinas CCR3, CCR4 y CCR8, que reconocen quimiosinas que se expresan en gran cantidad en los lugares de infección helmíntica o reacciones alérgicas, y particularmente en los tejidos mucosos. Y pues así es como los linfocitos Th2 tienden a migrar a estos tejidos. Siguiente. Y bueno, antes de ver cómo migran también los linfocitos T de memoria, cabe mencionar que los mecanismos que determinan si un linfocito T estimulado por el antígeno se convierte en una célula efectora o una célula de memoria, pues aún no están bien establecidos. Sin embargo, se ha propuesto que los tipos de factores de transcripción que se inducen durante la activación del linfocito T influyen en la elección entre el desarrollo de linfocitos efectores o memoria. Y por ejemplo, la expresión del factor de transcripción T, que dirige la diferenciación hacia los linfocitos efectores en las poblaciones CD4 y CD8, mientras que, por ejemplo, la expresión de un factor diferente como BRIM1 promueve la generación de
linfocitos de memoria. Siguiente. Y bueno, durante este proceso migratorio, los linfocitos T efectores entran en la zona de infección y son activados de nuevo por el antígeno. Producen más citocinas, más quimiosinas y estimulan más la migración de los leucocitos. Y bueno, esto produce lo que se conoce como inflamación inmunitaria. Los linfocitos T que reconocen de manera específica antígenos reciben señales a través de sus receptores y esto aumenta la afinidad de las integrinas por sus ligandos. Dos de estas integrinas, tal como se muestra en la imagen, que es VLA4 y VLA5, se unen a la fibronectina en matrices extracelulares y una tercera molécula de adhesión, que es la CD44, también se expresa en gran cantidad en los linfocitos T efectores y de memoria. Y esta molécula se une al hialuronano. Y como resultado de ello, los linfocitos T efectores y memoria específicos se encuentran con el antígeno y quedan retenidos en el lugar de extravascular donde el antígeno está presente, y los que no son específicos frente al antígeno, que también han migrado al lugar de inflamación, pueden ya sea morir en el tejido o volver a través de los vasos linfáticos a la circulación. Siguiente. Bueno, este proceso de migración provoca el reclutamiento de linfocitos T efectores circulantes en los lugares de inflamación, asegurando así que el máximo número posible de linfocitos T ya activados puedan localizar a los agentes infecciosos y así erradicar la infección. También algunos linfocitos T de memoria migran a los tejidos extralinfáticos periféricos, y estos fenómenos se dan de manera mayoritariamente independiente a la especificidad del antígeno. Y en el caso, como ya les mencionaba, los linfocitos T que no sean específicos frente al antígeno pueden migrar a los tejidos extralinfáticos. Pueden migrar al lugar de inflamación o pueden morir en el tejido. Y si no, pues también pueden volver a través de los vasos linfáticos a la circulación. Siguiente. Y bueno, además de los linfocitos CD8 y CD4, hay otros subgrupos de linfocitos T con funciones efectoras particulares, como los linfocitos T gamma delta, que pueden reconocer antígenos que se encuentran frecuentemente en los límites epiteliales entre el anfitrión y el ambiente externo. Y bueno, en varios estudios se han encontrado que en ratones y gallinas más del 50% de los linfocitos de la mucosa del intestino son linfocitos de gamma delta, también conocidos como linfocitos intraepiteliales. Y también están los linfocitos NKT, cuyos receptores reconocen lípidos que se unen a moléculas similares a la de clase 1. Estos linfocitos pueden producir rápidamente citocinas como la interleucina 4 y el interferón gamma, después de que son activados, y además ayudan a los linfocitos B de la zona marginal a producir anticuerpos contra antígenos lipídicos, como ejemplo las micobacterias. Siguiente.
Qué buen día tengan todos, compañeros. Bien, ahora yo les voy a hablar acerca de, ok, ya vimos acerca de cómo se da la activación, ya vimos acerca de cómo migran hacia el órgano dependiendo de dónde se encuentre la infección. Y ahora hemos de determinar, muy bien, y ahora que tenemos controlada la infección, cómo es que se genera la memoria en estos dispositivos, ¿no? Antes de entrar y explicar un poquito más, cabe aclarar que la literatura no es clara, aún sigue investigándose mucho al respecto. Y el principal problema es que los linfocitos de memoria se generan justamente en el periodo de crecimiento exponencial de las células. ¿Qué quiere decir esto? Que determinar en qué momento o cómo se diferencian unas a otras es más complejo. Por ejemplo, cuando están inactivadas, como nos hablaba Ana Paula, pues es más sencillo poder determinar, analizar las estructuras proteicas que tienen en la membrana o inclusive la expresión que tiene en su DNA, ¿no? Conservado. Y una vez activadas, sin ataque, podemos dejarlas de manera latente, retándose con un antígeno y poder así determinar cuál es la diferencia y los diferentes caminos que puede tener, por ejemplo, en lugares experimentales. Pero al momento de generar memoria, por ejemplo, en el último punto que acabo de mencionar, mientras está la infección, se están generando los linfocitos de memoria. Es por eso que es complejo determinar el mecanismo. Sin embargo, pues en estos años se ha investigado bastante, ¿no? Muy bien. Las características principales que vamos a ver en linfocitos de memoria y van a ser como los puntos clave es que, bien, una vez generada un linfocito de memoria, se puede quedar residente en cualquier órgano periférico o dentro de los vasos, y lo que nos va a permitir es que se pueda activar y pueda estar justamente residiendo ahí, como en un estado de reposo, justamente. Obviamente, al momento de poder diferenciarse como célula de memoria, estas no mueren, lo cual significa que, pues, obviamente no van a expresar a la ruta de las caspasas, como mencionaban, para poder entrar en apoptosis, ¿no? Que es justamente ellas sobreviven, ellas se expresan para sobrevivir. También vamos a ver que justamente algo interesante es que, muy bien, al momento de que se vuelven un linfocito de memoria, la cromatina del mismo empieza a ser más accesible, tiene un reordenamiento de cromatina, lo cual permite que su DNA se exprese con mayor facilidad. Nos mencionaba hace un momento Valeria, tienden a expresar mayores citocinas y esto es justamente por esta razón. También nos mencionó Paola hace un momento que existen dos vías, ¿no? La efectora y la central. En resumen, la efectora es cuando se reside en algún órgano periférico y la central es cuando se queda en base, ¿no? Obviamente sabemos que tienen mejor respuesta ante antígenos y algo interesante es que, a ver, digamos que nos enfermamos ahorita a los 5 años y a los 15 años o a los 50 seguimos teniendo estos linfocitos de memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque no nos hayamos presentado nuevamente la enfermedad, podemos mantener la memoria de justamente estos linfocitos porque estos linfocitos no requieren la exposición de nuevo hacia el agente infeccioso, en este caso el antígeno, sino simplemente se requieren de sí mismas para poder mantener una homeostasis, para poder siguiendo proliferando. Dicho y hecho esto, comencemos. Las principales interleucinas en el proceso de memoria y homeostasis, tal como nos acaban de mostrar mis compañeras, pues es justamente, ¿no? Tenemos la presentación al complejo de histocompatibilidad a las linfocitos T. Después tenemos una diferenciación, una expresión clonal y entonces empezamos a atacar contra la infección en la zona residente donde se encuentre y ya después empezamos a generar los linfocitos de memoria, ¿no? En este caso, las principales interleucinas a las cuales vamos a poner atención es la 15 y la 7, ¿vale? La 15 y la 7 son como las clave. Muy bien. Ya vimos justamente en la diapositiva anteriores que tenemos las múltiples linfocitos T en expansión clonal para poder atacar justamente la infección. Pero, ¿qué es lo que pasa al momento en que ya atacamos la infección, ya lo logramos erradicar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que inhibir justamente la vía apoptótica. Nos mostraban en ese momento 3 vías apoptóticas en las cuales normalmente se activan justamente los linfocitos T y pueden entrar en apoptosis y así ya, pum, también eliminar como el riesgo que puedan tener una respuesta autoinmune. Entonces, justamente aquí es lo contrario. Los linfocitos de memoria evitan esta ruta apoptótica.
¿Y cómo lo hacen? Bien, aquí tenemos justamente en la imagen un esquema algo práctico acerca de cómo funciona esto, ¿vale? Las principales y más importantes son BCL2 y BCLX. Ok, cuando tenemos una fase apoptótica, una de las principales rutas es generar es generar óxidos, entonces esos podemos generar en mitocondria. Entonces, lo que queremos evitar es que al momento de entrar en la ruta de caspasas mediante FAS, propiciemos esa vía apoptótica mediante la mitocondria. Entonces, lo que hace BCL bueno, BCL es que dan estabilidad y bloquean apoptosis. No permiten que justamente se empiecen a dar las señalizaciones que dan, en este caso, las proteínas BIM y BIT, que son las que entran y empiezan a decir, ¿saben qué? Hora de apoptosis. Como mencionaba hace un momento, en el momento en el que la célula de memoria se empieza a especializar para hacer memoria, empieza a haber un rearreglo en la cromatina. ¿Esto qué significa? Justamente, por ejemplo, como vemos en la parte de abajo, en el núcleo empieza a haber un nuevo arreglo en la expresión, lo cual permite justamente que las zonas accesibles, por ejemplo, para la apoptosis, sean inhibidas o se escondan justamente adentro para que no puedan ser accesibles y entonces no sean expresadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la interleucina 1 que empieza a dar como una señalización para evitar la apoptosis y tenemos la STAT, que es justamente una proteína que se encarga de expresar múltiples citocinas, tanto para vía extracelular o vía intracelular. Y entonces, bueno, tenemos interleucina 15, nos da señalización, empezamos a expresar citocinas si es que se requiere y bien, empezamos a dar transcripción, damos empezamos a expresar las proteínas y es justamente lo que queremos, que BCL2 sea lo que detenga, en este caso, la vía apoptótica, ¿no? Ya sé que hay muchas preguntas en este caso, es como, por ejemplo, ¿para qué sirve SOX1? Y es que, en este caso, digamos que queremos parar la transcripción de citocinas, como nos acaban de mencionar mis compañeras, y en este caso es como, ¿sabes qué? Ya terminamos la pelea, ¡pum! Inhibición de citocinas, y aquí empieza a darse, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, esta es como una ejemplificación básica, ¿vale? Era lo que les decía, al momento en el que justamente empieza a sobrevivir los linfocitos T, hay un rearreglo en la cromatina. Una de esas principales proteínas involucradas es la BMMT3A metiltransferasa. Y es que vamos a ver el diagrama de la izquierda, ¿vale? En la parte A, B y C justamente son una comparativa inicial de cómo funcionan, pero bien, al momento en el que tenemos una célula no activada, un linfocito T no activada, las metilaciones son nulas, son muy pocas, ¿no? En el momento en el que se empiezan a dar la división celular y empieza a ser activada, se empiezan a aumentar las metilaciones y es porque queremos inhibir, por ejemplo, la expresión de algunos genes y solamente aumentar los de otros. Esto es para seleccionar la expresión específica, ¿no? Y una vez que tenemos ya la expansión clonal, tenemos que empezar la diferenciación de las células, entonces empezamos a disminuir justamente esta inhibición y lo que queremos hacer es que se expresen ciertas partes, ¿no? Pero al momento en que regresa una célula T, lo que pasa es que, bien, o sea, aumentan un poco las metilaciones, pero eso está asociada directamente a justamente lo que decíamos anteriormente. O sea, metilamos ciertas partes que sean involucradas a la apoptosis. Este es un diagrama que encontré de algún compendio de 3 artículos. Y bueno, lo que quiero mostrar justamente es eso, que la cromatina se rearregla, se tiene una metilación para inhibir justamente algunos genes, pero es justamente lo que se busca, ¿no? En la parte de derecha, en la imagen J, podemos ver justamente esto. Tenemos, por ejemplo, una célula T no activada y una célula memoria activada, y pues obviamente la evidencia es clara, ¿no? Hay un mayor aumento de producción de citoquinas, como nos hablaban mis compañeras, obviamente van a ser más rápidas, y esta producción aumentada se debe justamente a esto, porque la cromatina se rearregla y estas citocinas están expresadas justamente al exterior para que puedan ser más accesibles. Hay una mayor modificación para la presentación del antígeno. No hay mucho cambio, por ejemplo, en el metabolismo de los ácidos grasos. Y en el receptor de linfocitos T, pues queda un poco variado, ¿no? Pero eso es como lo importante. Hay una mayor afinidad como para su presentación con el antígeno y las citocinas y
el factor de crecimiento de iniciación, ¿no? Son como lo que más se puede resaltar. Aquí tenemos una curva ejemplificativa acerca de cómo funcionan estas interleucinas que hablábamos justamente al inicio, que son como las que tienen que ver con el arreglo de cromatina, la interleucina 7 y la interleucina 15. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en el momento en el que tenemos una célula virgen, entonces tenemos una expresión latente, una expresión continua de estas citocinas. Pero al momento en el que se empiezan a activar, por ejemplo, la interleucina 7 disminuye y después, pum, se mantiene, crece y se mantiene en ese estado, ¿no? ¿A qué se debe justamente esto? Era lo que decíamos anteriormente. Por ejemplo, al momento en que estar aquí en la fase efectora, se inhiben algunas partes para justamente poder potenciar de manera específica en la propia célula otro tipo de citocinas, ¿no? Y es que justamente es lo que queremos hacer, inhibir esa citocina y poder darle entrada a todas las que nos acaban de mencionar mis compañeras, ¿no? Lo mismo parece, por ejemplo, para la número 2, pero esta solamente crece durante la etapa de activación, disminuye y disminuye nuevamente cuando se genera la memoria. ¿Qué nos quiere decir? Que estas solamente se ocupan en el momento en el que se da el ataque contra el antígeno. Y tenemos, por ejemplo, la 15 alfa y la 15 beta, que tienen el comportamiento similar que acabamos de mencionar, ¿no? Hay un aumento exponencial, se ocupa justamente para la lucha con el antígeno y se mantiene justamente en los linfocitos de memoria, ¿no? Muy bien. Ya vimos que la interleucina 7 sobreregula STAT5, que es la que regula las otras citocinas, y BCL2, ¿no? Que es la que decíamos que es para la vía apoptótica. Bueno, esto es como algo extra que ya mencioné a mis compañeras. Y bien, eso es justamente como la ejemplificación de cómo funcionan las interleucinas, en este caso la 7 y la 15, que eran las importantes. Y bien, este cuadro está algo tedioso. Dice cambios generales en el nivel de expresión proteica. Ahí es que lo que queremos aquí es ejemplificar es lo anterior, o sea, de todas las demás citocinas que se hablaron, aquí está el gráfico, ¿no? Al momento en el que están indiferenciada o inactivada una célula virgen, en el momento que está efectora y cómo cambia de memoria, ¿no? Lo que queremos aquí comprobar es que justamente al momento en el que tenemos una fase, por ejemplo, de memoria, hay citocinas que mantienen una producción continua, mientras que otras solamente disminuyen justamente porque en la fase efectora no son necesarias o se mantienen igual expresadas, ¿no? Por ejemplo, aquí CD62, por ejemplo, es para justamente direccionar el ganglio linfático, ¿no? Entonces, en la fase efectora, pues no se necesita porque lo que se hace es dirigir eso hacia otros lugares y disminuye, o se disminuye porque ya sabe que está ahí. Entonces, al momento de, por ejemplo, dar lo que decían a linfocitos centrales, lo que hace es justamente aumentar para justamente quedarse ahí y mantenerse propagándose. Entonces, todas estas citocinas que estamos mencionando son como una serie de herramientas que usa la célula justamente para poder mantenerse, ya sea en un estado de ataque en la zona efectora o un ataque de memoria para volver a recibir. Y sí, hay una similaridad, efectivamente hay una similaridad entre ya sea algunas efectoras y otras memorias, porque son herramientas que va usando la célula. El esquema es largo, igual pueden checar la presentación si quieren, pero es justamente lo que queremos decir, ¿no? Por ejemplo, es justamente el ejemplo que estábamos dando de que CD44 está relacionado con la migración de los efectores de memoria, ¿no? Y aquí otras aportaciones que estamos justamente haciendo la misma, ¿no? También, por ejemplo, CD40 en CD4, esto quiere decir que se ha comprobado que no se puede tener linfocitos de memoria CD8 si no hay CD4. Entonces, son codependientes para poder generar esta memoria. Al momento en el que CD40, estamos viendo cómo CD40 intervenía para la presentación del antígeno, esto permite una proliferación justamente para que se ramifique la expresión de CD8. Esto ya lo hablaron en la expresión, pero es importante mencionarlo, porque si no se da una, no se puede generar la otra CD8 en memoria, ¿vale? Desde la activación inclusive no funciona. ¿Ok? Esto es como en resumen de lo que estábamos hablando. Ok, ya estamos hablando de como la generalidad de las interleucinas y cómo se van expresando, la gráfica que tenemos, pero he de destacar o hemos de resaltar que justamente todos los linfocitos de memoria existentes y residentes de cada uno tienen su propia especialización para memoria. Esto es un general y en general solamente estamos tomando el CD8 porque se expresan en todas las células nucleadas y estos son como
coadyuvantes a algunas células. Entonces, la mayoría de la información que presentamos es para CD8, sin embargo, no queda excluida para CD4. Lo que podemos aquí aportar es que en CD4 tiene más rutas metabólicas o más citocinas expresadas para justamente establecer, por ejemplo, que cada una de estas tenga su propia tipo de memoria, ¿no? Y es justamente lo que estamos viendo. Anteriormente nos decía Paola que existen diferentes tipos de linfocitos T, y es justamente los que son efectores de memoria y los centrales de memoria. Ya decíamos que los de efectores de memoria son los que se encuentran en las zonas periféricas, mucosas, algún órgano residente o algún, sí, o inclusive en cerebro, ¿no? Y tienen la particularidad de que se convierten rápidamente en citotóxicos. ¿Por qué se convierten rápidamente en citotóxicos? Porque dado que están justamente residiendo en una zona periférica, necesitan poder atacar al antígeno. Esto se usaba principalmente para especializar al cuerpo humano en la zona en la cual es atacado. Digamos que si tenemos un virus que reside principalmente en mucosa, entonces vamos a tener por orden que las memorias efectores van a ser citotóxicos para el momento en el que entre mucosa pueda ser eliminado. No para ser efector, sino para ser citotóxico. Ya sé que es un poco enredoso, pero así es como funciona. No proliferan mucho, eso es a lo que me refiero. A pesar de que tienen una pequeña expansión clonal, no es como la que pueden dar las memorias centrales, como en ganglio linfático, sino simplemente se centran en solamente ¡pum! Entro en órgano periférico, en este caso mucosa, entra virus, ¡pum! Lo destruyo. Es justamente su función. Y lo que buscan es, como menciono, dado que es una continua o un lugar periférico de alta exposición, como puede ser la mucosa, lo que se busca es que sean rápidas ante muchas repeticiones ante el mismo antígeno, ¿no? Ay, nos echamos muy de rato. Memorias centrales son ganglios linfáticos, así de simple. Pueden generar una expansión clonal muy rápida y mandarla hacia allá, pero son menos citotóxicos. Entonces, ahí van jugando un poco las partes, ¿no? Ya mencionábamos justamente cómo se especializan, pero vamos a ver. En resumen, TH1, TH2, TH17 se tienden a justamente especializarse en un linfocito de memoria efector. Ajá, es decir, en zonas periféricas. Mientras que, por ejemplo, TREC, TFH y los TCM precursores tienden a quedarse en ganglio linfático, ¿no? Aquí, por ejemplo, ponemos a la muerte de REG y FH, inclusive, pues, por ejemplo, la muerte de REG es justamente porque requiere de una proteína que se llama FOXP3, que solamente se expresa durante la fase de activación. Entonces, dado que deja de expresar en la fase de activación, es eliminada, ¿no? Por ejemplo, las foliculares, la TFH, requiere una activación de célula B, entonces es igual, se pueden morir o pueden quedar memorias, pero no está muy bien determinado, dado que requieren justamente esta complementariedad, ¿no? Bueno, sí, sería justamente eso. Justamente, este diagrama también va al revés. O sea, tanto de los efectores de memoria pueden diferenciarse en estos, tanto los centrales de memoria pueden diferenciarse en estos, ¿vale? O inclusive en los de ayer. Eso es nada más para que quede claro de que cómo se va configurando el cromatina. Decimos al principio que si yo me enfermo a los 5 años y de nuevo a los 20 con el mismo antígeno, ¿qué va a pasar? Es justamente esto, ¿no? Al momento en el que somos muy pequeños, si nos ponemos o comemos tierra, pues podemos tener un gran número de patógenos que ingresen a nuestro cuerpo. Aquí lo que buscamos es que se generen diferentes antígenos. Lo que vemos con el tiempo es que estos antígenos se van disminuyendo. Y no es porque no sean útiles, sino porque se van especializando. Al momento en el que van dándose diferentes exposiciones a diferentes virus o bacterias, nuestro cuerpo humano se va especializando. ¿Cómo lo hace? Aún no está definido. Pero esto es justamente lo que se prueba, ¿no? Mientras más va prevaleciendo, más se va justamente ajustando a lo que se ha expuesto. Bien, entonces, eso es justamente cómo funciona. Vaya, la literatura no es muy amplia al respecto, espero que haya aclarado un poco, pero es básicamente cómo funciona. Pero además hay otro tipo de daños que se pueden dar, por ejemplo, si en la homeostasis con los linfocitos de memoria. Y bien,
Bueno, lo más importante era, por ejemplo, que si no se tiene una expresión de CD4, no se expresa CD8, ¿no? Y esto era debido a CD40, ¿no? Veamos ese momento. En infecciones crónicas, bueno, eso igual no tiene sentido. Veíamos, por ejemplo, mencionaba esta Ana Paola, que PD1 es un receptor de muerte celular programada. Y igual, por ejemplo, si tenemos una gran exposición de antígenos dentro del cuerpo, lo que va a pasar es que, por ejemplo, a pesar de que se empieza a dar una parte efectora en el linfocitos T, llega un momento en el que, como es tan grande la producción del antígeno, simplemente va a dejar de responder y no va a generar linfocitos T memoria. O sea, digamos que el cuerpo se rinde. Eso, por ejemplo, algo que podemos ver en el momento en el que se dan las inflamaciones cuando uno se pone un tatuaje, dado que la toxina está tan presente, hay una fase efectora tan grande que en algún momento simplemente el cuerpo o lo adapta o lo toma como una toxina propia. Entonces deja de responder y no genera linfocitos T memoria. Es una peculiaridad justamente del cuerpo humano. Bueno, y bueno, lo último que queremos explicar es justamente esta imagen de la derecha. Es como, por ejemplo, explicando un poco la imagen anterior, cuando tenemos un diferente patógeno, se produce un aumento de interleucina 15, que es igual a un aumento en el linfocitos de memoria, ¿no? Digamos que tenemos aquí es el antígeno A, después el antígeno B y se produce una pequeña sobreexpresión, pero esto se da asociado justamente al aumento de citocinas que se tienen. Cuando se tiene, por ejemplo, un virus de otra especie completamente diferente, lo que se tiene aquí, por ejemplo, reportado es que, dado que es una especie completamente diferente, es como un repertorio nuevo justamente para el cuerpo, lo que va a hacer el cuerpo va a ser disminuir la cantidad de linfocitos de memoria, porque dice, oye, llegó uno nuevo completamente diferente a todo lo que conocemos, entonces disminuimos la carga de todos los que tenemos como para tener un stock dado grande, ¿no? Es como lo que se rumora, que solamente puede soportar bueno, se teoriza, ¿no? De que solamente se puede soportar un cierto nivel de linfocitos de memoria, pero no está nada definido. Bien, hablamos entonces acerca de justamente cómo funcionaba. Tanto que se va a órgano periférico, se queda en central, trabaja en ganglios, que cada tipo de linfocito se mantiene en un tipo de este tipo, ya sea central o efector. Y también hablamos de las principales interleucinas involucradas. También hablamos de, por ejemplo, de cómo se inhibe la vía de caspasas y de FAS para poder evitar esta apoptosis, ¿no? Pero aún así, tener linfocitos de memoria o definir cómo funcionan los linfocitos de memoria es uno de los grandes retos que aún no se han resuelto, ¿no? Y las preguntas aquí las dejo, son al aire libre, si alguien puede investigarlas, pues sería muy grato, ¿no? Aún no se determina cuál es el mecanismo justamente proteico que determina el rearreglo de la cromatina, ni cómo se determina o sabe la célula a qué zonas metilar. Eso no se sabe, o sea, se supone, pero no se sabe, ¿no? Esto es justamente por lo que decía al principio, como es una zona exponencial de crecimiento, no se puede definir cuándo están creciendo. ¿Cómo se encuentra mediados o mecanismo de apoptosis inducido? Y aquí quiero resaltar algo, por ejemplo, en algunos papers que leí, decía lo siguiente, se cree que inclusive en el momento en el que se da la división celular, los linfocitos de memoria lo que intentan hacer es, ya existe una jerarquía de linfocitos T. Entonces, digamos que yo soy linfocito T mayor, el negrito de aquí, y entonces al momento de expandirme clonalmente, yo el negrito, me convierto en linfocito T memoria. O sea, ya no me encargo de expandirme, sino simplemente rearreglo mi cromatina para poder empezar a generar ese linfocito de memoria. A pesar de que es una teoría, aún no está demostrado, ¿no? Es como lo más práctico que se nota, dado que sería un gasto muy grande para la propia célula el estar rearreglándose después, ¿no? Que era justamente lo que mencionábamos también. La tercera pregunta es qué mecanismos existen para cada linfocito T para su especialización, ¿no? Porque una cosa es que tengamos un linfocito TH1 o TH17 y que después se vayan a efector de memoria, ¿no? Y otra cosa es que justamente ese puede tener la particularidad de dividirse en TH1, TH17 o TH2. Entonces es algo que también no está definido y falta por investigar, ¿no? Nuevamente, los efectores de periféricos o centrales en ganglio, era lo que decía, presenta una jerarquía entre las células, y era los que mencionaba, si soy el negrito y empiezo a expandirme clonalmente,
La teoría es que justamente en el momento en el que se empiezan a expandir planalmente, el primero que se expande se resguarda y empieza a generar un impuesto de memoria, ¿no? Eso es todo por nosotros. Espero les haya gustado nuestra presentación. Perdón por tardarnos tanto tiempo. Aquí están nuestras referencias y cualquier duda, por favor, háganosla saber.